Hemos decidido, como bien dijo Alejandro, que este debate marque de alguna manera rumbos metodológicos, con la expectativa de que más y más gente se anime a confrontar desde miradas muy diferentes, intentando no necesariamente hacer una síntesis, sino tomarse el tiempo para exponer con amplitud lo que se piensa delante de un auditorio inteligente, que cada uno pueda formar su idea de lo que se puso, y si aparece la síntesis, fenómeno, pero si no, la gente se irá con elementos cuantitativos, además de algunas apostillas cualitativas respecto de las miradas sobre una determinada realidad. A ver, nosotros vamos a hablar de esto. Este es el tema que nos convocó. Y lo vamos a encuadrar estructuralmente, porque no me parece adecuado caer en la anécdota de la biotecnología desgajada de la historia, por más importante que ella sea, sino que muy rápidamente vale la pena encuadrar la situación de la agricultura mundial en la historia de la humanidad. La agricultura como labor colectiva y sistematizada tiene apenas 10.000 años. Y la generación de excedentes importantes en el sentido de que se convirtieron en excedentes transables internacionalmente, tiene muchísimo menos que eso, tiene apenas 150 años o un poco más. Antes de eso, antes de eso, la agricultura tuvo por objeto dar de comer a la población que la generó. Es más, hay una relación dinámica en la historia entre el crecimiento de los aglomerados urbanos y el aumento de la productividad de la agricultura, porque las ciudades contenían y contienen gente que no produce alimento, y en consecuencia la productividad de la agricultura en muchos periodos de la historia del mundo limitó el crecimiento de las ciudades por retrasarse respecto de la vocación de la comunidad de vivir en un espacio acotado. El primero, el crecimiento de las ciudades, sin la segunda no hubiera sido posible. Por lo tanto, me permito una afirmación categórica. El aumento de la productividad agropecuaria es condición necesaria para el desarrollo moderno. Como ven, allí hay de alguna manera coincidencia absoluta con algunos elementos que se dijeron en la exposición anterior. Ahora, la agricultura, cuando los productos, a consecuencia del aumento de la productividad, pasaron a ser bienes transables, con alcance nacional y con alcance internacional, se transformó de una necesidad alimenticia local y regional en un negocio. Pudo dejar de producirse solo para alimentarse y alimentar, pasando a producir para ganar dinero. Y allí hay un cambio sustancial en la organización, en los efectos económicos, en los efectos sociales. Porque agregado a eso, cuando se dispone de excedentes importantes, el negocio pasa a ser de interés para el capital concentrado que da vuelta por el mundo buscando cosas importantes con las cuales ganar dinero. Progresivamente se constituyó la cadena de valor que espero puedan ver, que es la única filmina que tiene algún tamaño pequeño, pero me parece que lo pueden ver. Todas esas funciones están diferenciadas o son diferenciables en la producción agropecuaria. Hay un dueño de la tierra, hay quien labra la tierra, que puede ser el dueño o no,
que necesita quien le provea la semilla, los fertilizantes, los pesticidas, quien le labre como mano de obra con los contratistas. Están los acopiadores, los industriales dependen de quien le aporte tecnología permanentemente. Hay un ámbito satisfactor de la demanda del producto que se genera en la industria y hay una necesidad de consumo a satisfacer en el extremo de la cadena, con la variable de que esa necesidad de consumo que se puso en una cadena horizontal sea nacional o internacional. Los exportadores se encargan de satisfacer la necesidad de consumo en otro lugar. Esa complejidad genera un espacio que merece un análisis propio que no vamos a tener tiempo de hacer aquí en profundidad, porque varios eslabones de esa cadena pueden determinar la distribución interna de valor agregado. Puede ser que el dueño de la tierra se apropie de renta que genere el labrador por el solo hecho de que sin la tierra no se puede trabajar. Puede ser que el acopiador se apropie de una renta abusiva por el hecho de que mete la mula en la balanza, digamos. Hay muchísimos mecanismos de apropiarse, legítima o ilegítimamente, de fracciones de la cadena de valor, y hay muchísimas maneras de ver eso como justo o injusto. Esa discusión es una discusión que seguramente una sociedad debe darse. ¿Cuál es la distribución deseable, deseada, la que genera el menor nivel de tensiones al interior de la cadena en una distribución de valor agregado? Entonces, ahí hay un tema. La distribución de valor al interior de la cadena, la distribución de renta al interior de la cadena completa de valor agregado. Dejo esto entre paréntesis porque hemos venido a hablar de la tecnología y sus efectos sobre la economía y la sociedad. Y entonces, si vamos a hablar de la tecnología busca la mayor productividad a un costo reducido, como se dijo, por una necesidad de aumentar permanentemente la productividad y por una necesidad de tener por lo menos a raya a los costos para que tenga sentido económico producir. La productividad global, productividad, no rentabilidad, la productividad global queda determinada centralmente por 4 elementos: el agua disponible, los nutrientes, el control o la eliminación de las malezas, la semilla, y no puse el trabajo, porque el trabajo directo utilizado tiene una influencia baja en el costo y muy baja en la productividad, aunque obviamente hay trabajo en la posibilidad de disponer de agua, nutrientes, de eliminar las semillas, perdón, las malezas, disponer las semillas, pero digo, en el hecho concreto de la producción, el trabajo tiene una presencia cuantitativa menor. El salto tecnológico que estamos transitando en este momento de la historia del mundo, que ha tenido un comienzo de aceleración de la productividad cuando se introdujo la tracción a sangre, allá por el siglo XV, XVI, una importante aceleración de esa dinámica cuando se introdujo la tracción con energía a partir del petróleo, que fue en el siglo XIX, y diría que tiene desde hace unos 50 años concentrado la mejora cualitativa en la mejora de esos 4 atributos que mencioné antes: en la mejora de las semillas, la mejora del control de las malezas, esencialmente. Hoy estamos hablando de lo que genéricamente se llama labranza cero, que digo, sembrar y cosechar, a pesar de que en realidad antes de sembrar se cuenta con el herbicida, en el momento de sembrar se cuenta con la aplicación de fertilizantes, y en el proceso de sembrar se utilizan semillas adaptadas a esas condiciones. De eso estamos hablando, de una labranza que minimiza el trabajo sobre el suelo y me releva de mayores aplicaciones la descripción que hizo Héctor hace un rato. Esta tecnología se desarrolló y fortaleció
con la soja, el arroz y el algodón. Se sumó el maíz luego y hay otros en camino. El maíz se sumó primero, como bien dijo Héctor, para reducir el uso de insecticidas, controlando muchísimo mejor algunas pestes animales que eran absolutamente críticas. Y ahora se agregó un maíz también resistente al glifosato. Eso se hizo históricamente por selección de semillas. Aparecieron las líneas híbridas, las líneas de híbridos dobles, híbridos triples, una cantidad de mejoras por experimentación a campo y selección de las mejores plantas que a su vez dieron las mejores semillas y con las cuales se trabajó en el INTA argentino y en todos los semilleros del mundo durante décadas, hasta que apareció la ingeniería genética, que dio un salto monumental, porque la ingeniería genética apeló a un conocimiento farmacéutico, en esencia, digamos, al conocimiento con que se trabaja la producción y generación de medicamentos. No por casualidad, una gran cantidad de semilleros importantes del mundo fueron comprados o se asociaron a la industria farmacéutica y están mezclados como concepto. Pero esto es lo más importante y lo que diferencia a esta mesa de tecnicismos. Estamos en un escenario donde no hay una relación lineal positiva entre aumento de productividad y bienestar general. No podemos limitarnos a un canto al aumento de la productividad y aspirar a que el aumento de la productividad genere mejora de calidad de vida para todos. El camino elegido, el de la ingeniería genética, el herbicida total, la siembra, la labranza cero, consigue producir más en lo inmediato, produce más en lo inmediato, pero cambia las relaciones sociales. ¿Cómo las cambia? A ver, los efectos que estoy en condiciones de enumerar aquí y justificar y fundamentar y defender son los siguientes. Cambia primero en el tamaño de las explotaciones. Hay posibilidad de trabajar mayores superficies en menor tiempo por el tipo de metodología. La cantidad de labores que describió Héctor se redujeron. Aumenta el tamaño medio de la maquinaria y la posibilidad de trabajar más superficie en menos tiempo aumenta enormemente. En realidad, el efecto principal en el cultivo de la soja no fue tanto en el rendimiento, que aumentó muy poco, aumentó en promedio a lo largo de varios años un 10-15% el rendimiento por hectárea, sino en el costo del trabajo a consecuencia de poder trabajar grandes superficies en poco tiempo. Eso inevitablemente genera una hegemonía de grupo de siembra y cosecha con grandes capitales que pueden trabajar muy grandes superficies. Menos mal que no la seguimos con Cisagro, porque si no, no solo hubiéramos vendido la casa como la vendimos en aquel entonces, sino que probablemente hubiéramos tenido que vender el alma al diablo, digamos. Porque el salto de necesidad de capital para intervenir en ese negocio es realmente muy importante. Hay un desarraigo de la producción primaria. ¿Por qué hay un desarraigo? Porque se avanza sobre el arrendamiento de campos de una manera importante, a consecuencia de que los grandes capitales terminan siendo seductores en cuanto a que, ¿para qué trabajar vos si podemos trabajar nosotros más eficientemente y más rápido? Hay una ampliación en consecuencia de la fracción rentista de la cadena de valor. Es decir, el dueño de campo, hay más dueños de campo que dan la tierra en arriendo y hay más dueños de campo que disponen de dinero por tener la tierra, sin trabajar encima. Y esto no lo estoy diciendo, me parece acá o en el otro, y es importante tenerlo presente, esto hace desaparecer del escenario la posibilidad de trabajar en pequeña escala. Porque el que trabaja en pequeña escala o tiene todos los equipos, incluyendo la cosechadora, que históricamente fue totalmente antieconómico. No hay nadie que pueda tener una cosechadora para cosechar 30 hectáreas, salvo un desarrollo importante que el INTI está tratando de trasladar al mercado, que es volver a una cosechadora de arrastre que permitiría trabajar pequeñas superficies, pero eso es largo de contar, y aún así no resuelve el problema. Vale decir, nadie puede tener todos los equipos
para trabajar una pequeña superficie y nadie los puede contratar con la certeza con que los puede contratar quien dispone de 500 o 700 o 1000 hectáreas. Los grandes equipos de siembra y cosecha se relacionan con los grandes propietarios de tierra y el pequeño o da en arriendo a quien lo suma a un gran paquete o probablemente mire el proceso con la ñata contra el vidrio. El otro aspecto es el cambio en el peso relativo de los eslabones de la cadena de valor. Hay una concentración en la producción de herbicidas y semillas porque quienes disponen de la ingeniería genética van adelante y arrastran y dejan fuera al resto. Hay una profundización de la inercia concentradora en las etapas de industrialización. Hay una reducción del peso de la producción e industrialización en el abasto local. Desaparecen las pequeñas lecherías, los pequeños molinos, etcétera, etcétera. Desaparecen, se ha concentrado cada uno de esos sectores de una manera sustancial. Y, a consecuencia de esa concentración en la etapa de industrialización y comercialización, aumenta la brecha de precios entre lo que paga el consumidor final y lo que recibe el productor primario. Vale decir, el beneficio no va al chacarero, sino va a los capitales concentrados que están más adelante. Vamos a ver algunas cifras, hay muchas más que después voy a citar alguna bibliografía porque no quisiera apabullar con esto o aburrir o excederme del tiempo. Simplemente la información censal de los malos censos que tenemos en la Argentina, que en este momento hemos hecho el censo 2008 y no alcanzamos a tener información procesada en el 2014. Pero lo concreto es que había 420.000 explotaciones en 1988, había 333.000 en 2002 y 276.000 en 2008, de las cuales el 38% de la tierra estaba dada en arriendo en el 88 y el 50% en el 2002. Y las cifras del 2008 no están disponibles, pero con toda seguridad, Héctor tiene mucho más conocimiento detallado del sector, de las personas, de los actores, podría ratificar, si no me equivoco, que la cifra es bastante superior al 50% en este momento. A ver, ¿cómo vuelvo atrás? Ahí está, al pie, casi ilegible, dice: la tenencia de tierra dada en arriendo entre 1988 y 2002 equivale a 20 millones de hectáreas. La diferencia, que a su vez equivalen a la superficie sembrada de soja. Aumentar la superficie arrendada en 20 millones de hectáreas representa pasar de la producción a la renta aproximadamente 5.000 millones de dólares por año. Hay propietarios de tierra que reciben, por ser dueños de la tierra, sin correr riesgos, a pesar de que ahora se volvió a una etapa de cobrar a porcentaje, pero con un riesgo muy bajo comparado con el que siembra realmente y cosecha, 5.000 millones de dólares, sobre los cuales no hay un solo estudio que yo conozca de qué hace esa gente con esa guita. Me gustaría tener un amigo que me lo cuente. Sobre el cambio del peso relativo de los eslabones de valor, de los eslabones de la cadena de valor, otro dato muy significativo, hay un estudio hecho por Sebastián Stulsberg, que es una de las bibliografías que voy a recomendar, del maíz BT, el maíz resistente a ese gusano, ¿no? A la plaga animal, digamos, que en realidad ha tenido menor importancia económica que la soja y tendrá mucha menor importancia económica que el maíz resistente al glifosato, que son productos con mucho más potencia de desarrollo. A lo largo del tiempo que se usó, porque se terminó la patente hace un poco, Stulberg hizo un análisis realmente piola de cómo se distribuyen los beneficios generados por esa innovación, tomando el costo mundial del desarrollo, asignándole a la Argentina en proporción de costo de la superficie sembrada en relación al mundo, y viendo cuánto se queda cada una de las fracciones. El desarrollador biotecnológico, el semillero que le paga la renta al desarrollador y el productor que le compra la semilla al semillero. Ahí está.
el 45% del beneficio fue apropiado por el desarrollador biotecnológico, el 19,2% por los semilleros y solo el 35,2% por los productores, con la diferencia que el desarrollador fue 1 y los productores son 20.000. De manera que el conocimiento de punta incorporado a la cadena productiva convierte a los productores de algún modo en un engranaje gigantesco para que el desarrollador biotecnológico gane plata. Esa es la agresiva afirmación que hago en este momento para ir calentando el ambiente. Hasta acá una pintura de brocha gorda, pero veamos los subproductos tecnológicos en los pocos minutos que el tirano Berkovich me marca. Los subproductos tecnológicos. 12 años sin rotación. En Campo de Santa Fe redujeron el contenido de materia orgánica en 25%. Es muy importante esto porque es una de las cosas que menos se difunde. La soja es una leguminosa que manejamos, los que manejamos superficialmente el tema, como yo, en algunas cosas, en otras no tanto, compramos en algún momento el mito de que el nitrógeno que necesita la soja lo toma del aire. Digamos, tiene un mecanismo biológico que le permite aprovechar el nitrógeno del aire. Eso no es así. El nitrógeno que toma del aire alcanza para el 50% del nitrógeno que necesita. El resto lo tiene que tomar del suelo. Y no se puede fertilizar la soja con nitrógeno, porque si se fertiliza con nitrógeno se bloquea el otro mecanismo. Con lo cual, la soja tiene que usar nitrógeno que dejó un cultivo anterior. Si el cultivo anterior fue soja, y ponemos soja sobre soja 12 años, este trabajo del INTA, que está citado en un material que luego voy a dar, demuestra que se perdió el 25%. Es decir, perdón, muy rapidito, es decir, la rotación óptima es soja, otra cosa, ganadería, pradera, hay varias rotaciones buenas. La rotación óptima se hace inviable al desaparecer la ganadería. Solo se produce una rotación granaria. ¿Por qué desaparece la ganadería? Porque la ganadería tiene un sistema de manejo que no es compatible con las grandes explotaciones, perdón, con las grandes emprendedores de aplicación de herbicidas, siembra y cosecha. Digamos, si alguien arrienda en Buenos Aires 100.000 hectáreas de campo por todos lados, en lugares que lo conocen en el mapa, y contrata a emprendedores locales para que hagan la tarea, en la típica tarea de lo que hoy se llama la agricultura industrial, la ganadería no cabe allí, la ganadería tiene que salir. Eso no ha sucedido en Estados Unidos, donde el 40% de los grandes productores producen al menos 4 productos en su campo por año. Y la rotación está incorporada de manera permanente en la producción agropecuaria, a pesar de que también usan la labranza cero, pero la usan con una rotación totalmente definida y mirada de otro modo. La ganadería, a consecuencia de eso, termina sus animales en corrales de encierro. Los dueños de los corrales de encierro se autocalifican de dueños de hotelería, no se autocalifican ni siquiera de productores agropecuarios. Es pensado como un negocio financiero de alta rotación. En el 2013, el 30% de los animales vendidos pesaron a consecuencia de eso 300 kilos o menos. Es decir, son animales que fueron comprados con 200, 220, 180 kilos y se los llevó a 300 kilos y se los vendió rápidamente. Se perdió de producir 250.000 toneladas de carne en gancho a consecuencia de esa rotación que termina en el ternero. Aparecen problemas de compactación en los suelos a consecuencia de los grandes equipos que se utilizan. Muy notoriamente aparecen problemas ambientales que no tienen como causa la aplicación de herbicidas. Héctor tiene razón, los herbicidas se usaron siempre. El punto es que los usó el dueño del campo, que no le gusta morir con herbicida. Y en consecuencia, la tecnología de aplicación del herbicida en la Argentina
debe haber sido hace 30 años muy parecida a la que se aplica en Europa, donde obviamente el avión está absolutamente prohibido y donde en varios estados de Estados Unidos está absolutamente prohibido. Si despersonalizamos el tema y aparece Jonas Smith, Sociedad Anónima, y toma miles y miles de campos y quiere terminar el trabajo cuanto antes, le mete al avión que da gusto y en consecuencia aparecen los problemas del herbicida y el insecticida. El problema del herbicida es que el herbicida se usó siempre, probablemente se siga usando siempre, pero las reglamentaciones sobre la forma de aplicarlo, sobre el tamaño de gota que tiene que emitir un mosquito, por ejemplo, en Europa, son infinitamente más rigurosas que aquí, o en todo caso, a lo mejor parecidas a las de aquí, pero aquí no se controla. A eso se agrega la pérdida de nutrientes por falta de uso adecuado de fertilizantes por la misma razón. Los contratos de arrendamiento en Estados Unidos exigen aplicación de fertilizantes porque el dueño del campo está interesado en usar una parte o seguir adelante con el tema. Ya termino. Resumen. Bien, termino. Tecnológicamente se bloquean las mejores rotaciones, se deteriora la fertilidad y se agregan problemas ambientales. Después le podemos sacar punta y ampliar. Económicamente se aumenta la importancia de la clase rentista, se agudiza la dependencia de los eslabones con mayor contenido de conocimiento, y en ese contexto la concentración de la producción no tiene un contrapeso técnico a la vista, no hay pared contra la cual chocar. Es previsible que aumente sine die. Bibliografía. Recomiendo a los interesados en esto 3 cosas. En el 2010 hicimos los debates del Bicentenario en el INTI que generaron la publicación de este libro, Nuevos Cimientos, publicado por editorial Siccus. En el capítulo 5 de este libro hay un capítulo dedicado a eso que se llama Una cosa lleva a la otra. No es lo importante, porque lo importante ahí, en ese capítulo digo yo cosas muy parecidas a las que dije, sino las aproximadamente 40 referencias bibliográficas que fundamentan con más extensión lo que dije. Editorial Siccus queda en Medrano 285, o lo buscan en internet, o si no quieren comprar el libro, entran en la hoja web del INTI, buscan Una cosa lleva a la otra y modestamente se bajan el capítulo, aunque se van a perder todo lo demás. En la Universidad General Sarmiento publicó Rentas de Innovación en Cadenas Globales de Producción, de Sebastián Stulberg, que calcula la distribución de la renta entre los desarrolladores y los productores. Y está hecho con una metodología en que cuando el innovador se lleva poca plata, el autor se lamenta, porque le parece que algo anduvo mal. O sea, tiene una lógica conceptual a favor del innovador. A pesar de eso demuestra lo que pusimos. Y finalmente, como tercera bibliografía, ustedes saben que el amor es muy importante en la vida y habitualmente uno se enamora de otra persona. Yo estoy enamorado de aquella señora que está allá hasta el tuétano, hasta el punto de exhibirlo cada vez que pueda. Pero también uno se puede enamorar de otras cosas, y en particular es interesante enamorarse de libros, porque nos marcan un camino en la vida. Este libro, que está escrito originalmente en francés, que yo lo compré en inglés y que a lo mejor soy malo, pero creo que no está en castellano, Historia de la agricultura del mundo, de 2 investigadores franceses, Massoyer y Rudard. Es un libro para enamorarse. Es un libro que piensa en términos estructurales la historia de la agricultura desde 10.000 años hasta acá, y que nos explica, pero de una manera maravillosa y con una cantidad de información absolutamente fascinante, qué pasó desde los egipcios, qué pasó en la Edad Media, qué pasó con los romanos, qué pasó en la primera revolución con la tracción a sangre, o luego con y finalmente en las últimas décadas qué pasó, y se preocupa al igual que quien les habla. Muchas gracias.